En este video voy a hablar de la inmunidad en la cavidad oral y la importancia clínica de las mucosas. ¿Por qué la importancia clínica de las mucosas? Porque estas son más afines con los microorganismos, ya que les brindan un ambiente más adecuado para que puedan proliferarse y colonizar los epitelios presentes en nuestra boca y así adquirir una patología. Hay algo muy especial y es que las mucosas de la boca están en constante recambio, o sea que las células se exfolian y abren paso a nuevas células y así pues una laceración que no sea de un agente maligno puede sanar muy fácil, pero las piezas dentarias lastimosamente no tienen la capacidad de recambio ni de exfoliación de células, entonces tenemos que recurrir a terapia odontológica para organizar la estructura y volverla a su funcionalidad. Entonces también algo muy importante es que la boca se conecta con el tubo digestivo y con la faringe, entonces podemos adquirir una afección gastrointestinal o una afección respiratoria y pues no es la idea. Entonces ya a lo largo de este video voy a explicar la relación entre la inmunidad, las mucosas, la cavidad oral y pues cómo funciona la inmunidad de nuestra cavidad oral y por qué sucede todo esto y cómo evita los agentes que pueden ser patógenos o tóxicos para mantener pues su equilibrio natural y tener homeostasis en la misma. En nuestra boca tenemos dos sistemas inmunes, por así decirlo. Tenemos el sistema inmune secretor que cuenta con las glándulas y es el encargado de producir entre 0.5 y 1.5 litros de saliva diarios, que las submandibulares producen el 65%, las parótidas el 23% y las sublinguales el 4% de todo este flujo de saliva en el día. Y tenemos el sistema inmune general, que es el líquido cervicular gingival, es el que reposa en el surco gingival y pues es un exudado seroso producido por los capilares gingivales y pues fluye en el mismo surco gingival, pues allí combatiendo todas las infecciones, ya que el periodonto es uno de los lugares más fértiles y más propenso a desarrollar infecciones porque les brinda pues el ambiente totalmente adecuado para que ellas puedan quedarse ahí, reproducirse y pues causar enfermedades muy graves, porque la periodontitis es una enfermedad muy grave y de mucho cuidado, así piensen que no, es algo muy complicado. Bueno, entonces pues hemos visto que el sistema inmune es algo muy interesante porque él defiende pues totalmente hasta donde puede y a esto es lo que le llamamos inmunidad. La inmunidad innata es la que combate un microorganismo totalmente extraño y así es como crea los anticuerpos, y cuando crea los anticuerpos se vuelve inmunidad adquirida, ya sea porque nos dio la enfermedad, porque nos vacunamos, ya somos totalmente inmunes a ellas porque ya es algo que nuestro organismo reconoce. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las glándulas salivales producen un compuesto que se llama mucina y es un antimicrobiano. Entonces, también tiene otros antimicrobianos, pero pues la mucina es uno como de los más importantes. Y esta se encuentra en menores cantidades en pacientes sanos porque al haber más inflamación pues va a haber más mucina porque necesitan combatir más la patología que esta está causando. Entonces la mucina, aparte de combatir, también sirve de sitio efector cuando se estimulan los linfocitos B y se vuelven moléculas de proteína IgA, que es el mediador más importante del sistema inmune. Pues lo explicaré más adelante, sus generalidades, su mecanismo de acción, pero pues es algo muy importante que debemos tener en cuenta.
Bueno, partiendo de esto también tenemos otros factores, aparte de los mencionados anteriormente, y es que la función de todo lo que vamos a hablar pues de esas funciones es la destrucción de microorganismos y la inhibición de la proliferación y la colonización, porque pues no necesitamos microorganismos malignos en nuestra boca. Obviamente tenemos muchas bacterias, pero son bacterias benignas que simplemente no nos están haciendo nada, y todos tenemos una microbiota diferente. Entonces pues la mía es diferente, la de ustedes puede ser diferente, y esto tiende a variar porque pues depende como de los hábitos de cada uno, del pH de cada uno. Entonces es algo muy diferente, y pues hago la aclaración porque no existe ningún punto de comparación entre estas cosas. No es que en la boca no haya nada, solo que no debe haber nada que cause daño. Bueno, entonces como primera, como un componente de todos, de todos estos agentes que ayudan a la inmunidad de la cavidad oral, tenemos los péptidos antimicrobianos activos, que son los encargados de destruir bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Son antimicóticas, combaten parásitos, combaten virus, y también pues contienen defensinas beta y alfa, y también tiene histalinas que pues combaten todas estas infecciones. Bueno, entonces yo voy a comenzar hablando como del primer grupo de moléculas que actúan en la inmunidad de la cavidad oral. Entonces son las proteínas adhesivas con propiedad de aglutinación bacteriana. Entonces en primer lugar tenemos a la mucina, que es la encargada como de ser el principal antimicrobiano, y es más baja en pacientes con cavidad oral sana y más altas en pacientes que poseen periodontitis. Tenemos la aglutinina salival, que es como la encargada de combatir las caries, ya sea por Streptococcus o por Lactobacillus, que son las bacterias encargadas de producir las caries en nuestra cavidad oral, ya que estas secretan un ácido que es el que consume el diente y pues hace toda la cavitación que ya conocemos, que son propias de las caries. Tenemos la proteína tensoactiva, que es la que combate la influenza. Tenemos la microglobulina, que es la que combate el Streptococcus mutans, que es el que produce las bacterias que es la bacteria que produce el ácido que produce la cavitación en nuestras piezas dentarias. Bueno, tenemos las proteínas ricas en prolina. Sus moléculas grandes favorecen la adhesión microbiana, pero las moléculas pequeñas son antagonistas y pues la inhiben. Tenemos la fibronectina, que es igual que la mucina. Las dos están en cantidades moderadas en pacientes sanos, pero su cantidad se eleva pues dependiendo del grado de cronicidad de la periodontitis, ¿cierto? Entonces pues son más bajas. Y ya pues en el primer grupo tenemos a estas. En el segundo grupo tenemos a los queladores de iones metálicos, que en este caso son dos. Tenemos las calgranulinas A y B, que son las encargadas de inhibir la proliferación bacteriana o pues del microorganismo, ya sea fúngico, bueno, lo que sea. Entonces son las encargadas pues de inhibir que ya no se esparza más y no complique las cosas. Y tenemos la lectoferrina, que es la encargada de privarlos de sus nutrientes esenciales, y eso induce a su muerte. Bueno, entonces ya tenemos el tercer grupo, que es el inhibidor de proteasas. En este tenemos a las cistalinas, que son las encargadas de evitar evitar la proliferación y el crecimiento bacteriano. Tenemos al inhibidor secretorio de proteasa leucocítica, que es el encargado de crear antimicrobianos, antimicóticos, antiinflamatorios en la saliva, para pues que estas cosas no sucedan. Y según estudios se ha revelado que también ayuda como a la defensa contra el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana,
aunque es algo pues muy fuerte, pero se han hecho pocos avances y pues se ha logrado apreciar esto. Y por último tenemos a la antileucoproteinasa derivada de la piel, que es la que destruye bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces ya tenemos el cuarto y último grupo, que es el grupo de enzimas encargadas de degradar la pared celular. En primer lugar tenemos a la lisozima, que es una muramidasa que induce a la rotura osmótica de la pared celular, o también a la proliferación de autolisinas en la misma, que estas ayudan a inducir pues la lisis, la muerte celular, ¿cierto? Está en mayor proporción en pacientes con periodontitis, por lo que he explicado anteriormente. Ellos tienen más infección por combatir que una persona con cavidad oral sana. En segundo lugar tenemos a la proteína de reconocimiento de peptidoglucano 3 y 4, que funciona como bactericida y bacteriostática. Y por último tenemos al sistema de peroxidasas, que tiene pues como 3 componentes diferentes. Tiene el tiosinato, que pues es normal, se encuentra en todos los líquidos del cuerpo, es normal encontrarlo en la saliva, ¿cierto? Tenemos el peróxido de hidrógeno, que metaboliza aeróbicamente la glucosa para las bacterias y pues así oxidarlas. Y el hipotiocianito, que también oxida las bacterias y así pues se inhibe completamente su proliferación. Lo mismo que el tiosinato, que es el componente del sistema de peroxidasas, y la lisozima son los encargados de estar presentes todo el tiempo. Así tú no tengas ninguna enfermedad, ellos van a estar ahí todo el tiempo, porque pues hacen parte de nuestra inmunidad innata y no necesitan como desarrollar más cosas, porque no hay que defender nada si tú estás completamente sano. Los linfocitos B, al ser estimulados por los linfocitos T, se convierten en proteína SIGA, que es la precursora más importante del sistema inmune en nuestra cavidad oral, ya que esta es la encargada de destruir pues, los microorganismos que puedan afectarnos. Entonces se produce en la saliva, pero puede ser captada también en sitios especializados como las placas de Peyer, adenoides, mucosas, tejidos linfoides y tejidos mucoides. Entonces lo que pasa es que cuando estas células del epitelio captan el antígeno, pasan a ser células presentadoras del antígeno. Bueno, entonces ya que hablamos de la proteína SIGA, cuando esta es deficiente se reemplaza por SIGM, es la precursora más importante pues, de todo este sistema mucoso que se está protegiendo. Entonces lo que hacen los anticuerpos de esta es inhibir la adhesión del microorganismo y neutralizar las sustancias tóxicas de este, pues para que no puedan causar ningún tipo de daño. Luego, cuando tenemos a SIGA o a SIGM, pues ya sabemos que si SIGA es deficiente, pues SIGM va a llegar como a reemplazar ese nivel. Ellas se adhieren a otros dos componentes, que son la cadena de unión, que denominaremos J, y el componente secretor, que será SC, y pues necesitarán esto en la imagen que voy a colocar acá, porque pues para toda la explicación y para que entiendan bien lo que estoy diciendo en un gráfico. Bueno, entonces, después de lo mencionado anteriormente, tenemos que las inmunoglobulinas ayudan a que las moléculas de la cadena de unión actúen con el receptor de la mucosa y de esta forma puedan destruir el microorganismo. Y el componente secretor es el encargado de que esta proteína se vuelva resistente a la degradación proteolítica, para que pueda seguir funcionando y pueda seguir brindándonos protección en nuestra cavidad oral. Bueno, entonces ya para concluir este video tenemos que el líquido que mencioné anteriormente, que reposa en los surcos gingivales, es el encargado pues como de notar y de mandar este mecanismo de acción y lo que necesitamos para combatir cualquier infección. Un ejemplo puede ser la periodontitis, cuando la biopelícula comienza a formarse y ya tenemos 2 o 4 días de que ella habite pues en nuestra cavidad oral. Entonces eso ya es un lapso para que se desarrolle una gingivitis precursora de una periodontitis, que puede terminar en una periodontitis destructiva pues
si no ponemos cuidado. Y ya todos los elementos que mencioné anteriormente son pues especializados en mantener la homeostasis de la inmunidad de la cavidad oral y que nada nos esté afectando, o en su defecto persistir con signos de inflamación para que nosotros podamos notar la patología y que no termine en una periodontitis destructiva, como lo mencioné anteriormente, y pues tener que hacer terapias muy abrasivas que son como una exodoncia, una cirugía. Y pues también tenemos que tener en cuenta que la periodontitis es algo muy serio, puede causar enfermedades muy graves. Una periodontitis puede causar una endocarditis. Entonces son cosas que van muy relacionadas y con las que debemos tener mucho cuidado. Y pues esto es muy interesante porque nos ayuda a ver cómo funciona pues toda nuestra cavidad.